En este video te voy a mostrar cómo resolver un producto notable de un binomio elevado al cuadrado. Recuerda que la regla para elevar un binomio al cuadrado es muy simple, y esta es el cuadrado del primero más o menos, dependiendo del signo, el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Pues bien, demos inicio. En este primer ejemplo tenemos la expresión a más 12 elevado al cuadrado. Recordemos que la regla, en este caso, es muy sencillo. También recuerda que esta expresión la podemos ver como a más 12 por a más 12. ¿Ok? Que sería un producto de binomios de la forma x más m por x más n. También lo podrías resolver de esta forma. Si lo resolvemos de esta forma, bueno, vamos a obtener el mismo resultado, pero siguiendo la regla de el binomio al cuadrado, tenemos el cuadrado del primero. El cuadrado del primero. Como tenemos un signo positivo, decimos más el doble del primero por el segundo. El primero es a, el segundo es 12. A por 12, 12a. El doble es 24a. Y finalmente el cuadrado del segundo, 12 al cuadrado, 144. Y ahí tenemos el cuadrado de este binomio. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos m menos 7 elevado al cuadrado. En este caso tenemos el cuadrado del primero, m al cuadrado. En este caso es menos, tenemos el signo negativo, menos el doble del primero por el segundo. Entonces, m por 7, 7m. El doble, 14m. ¿Ok? Yo te recomiendo que hagas primero este producto, m por 7, a por 12, y luego lo dupliques. Acuérdate que es el doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. 7 al cuadrado es 49. Y ahí tenemos el cuadrado de este binomio, que es m menos 7. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos x más 8y elevado al cuadrado. Bien, en los dos casos anteriores teníamos que el segundo término era término independiente, ahora es un término lineal. Ambos son términos lineales. Dicho en otras palabras, el primer término tenía una parte literal, el segundo término no. En este caso, el primer término y el segundo están acompañados de una parte literal y las cosas no cambian si seguimos la misma regla. Es decir, el cuadrado del primero, x al cuadrado, en este caso, más el doble del primero por el segundo, x por 8y, 8xy. El doble sería 16xy. Más el cuadrado del segundo, 8 al cuadrado, 64, y al cuadrado, y cuadrado. Y ahí tendríamos nuestro producto de este binomio al cuadrado sin tener que hacer todo el procedimiento. ¿Ok? Hasta ahorita el coeficiente del primer término, de manera ordenada, ha sido 1. Veamos nuestro cuarto y último ejemplo, pero con un coeficiente diferente de 1. Tenemos la expresión 12a menos 5b elevado al cuadrado. Como te decía, en todos estos tres casos, el coeficiente del término lineal era 1. Ahora el término es diferente de 1. El coeficiente del término es diferente de 1. Entonces tenemos el cuadrado del primero. 12 al cuadrado me queda 144, mientras que a al cuadrado me queda a cuadrada. Bien, ahora tenemos menos, ¿ok? El doble del primero por el segundo. 12 por 5. 5 por 10, 50. 5 por 2,
10. 50 más 10, 60. El doble, 120. 120 A por B. 120 AB. Más el cuadrado del segundo. 5 al cuadrado, 25. B al cuadrado, B cuadrado. Fíjate que en todos estos casos, el tercer y último término siempre fue positivo, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del segundo. Lo único que cambia, al menos en esta primera parte, es el segundo término, que va a depender del signo que tenga aquí. Si aquí es más, aquí es más. Si aquí es menos, aquí es menos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, espero que este video te haya sido de ayuda. Te pido que por favor, si te fue de ayuda, lo compartas en tus redes sociales para que ayudemos a más estudiantes a entender el álgebra. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.